la posesión de las 16 nuevas autoridades que van a dirigir las carteras de Estado ya han sido posesionadas ayer por el presidente Luis Arce. Para analizar un poco cómo va la directriz o cuál es lo que visibiliza, por lo menos a través de nombres, currículums, esas autoridades, cómo van a trabajar. Muchos hablaban de que sea un netamente técnico, netamente político. Finalmente las autoridades ya se han conocido. Para analizar esto vamos a dar la bienvenida a Carlos Saavedra, él es analista, quien nos va a acompañar también en esta mañana, y Omar Aguilar, ex senador por el Movimiento al Socialismo. Los saludo a ambos, gracias por estar con Levántate Bolivia, para un poquito hablar de las nuevas caras, los nuevos nombres y las nuevas autoridades que acompañarán al presidente Luis Arce en los gabinetes ministeriales. Empiezo con el primer minuto, a tiempo de saludar a Carlos Saavedra. Por favor, Carlos, escuchamos la apreciación una vez conocidos los nombres de las nuevas autoridades. Buenos días. Muy buenos días, gracias por el espacio. Es importante analizar y plantear que este gabinete lo que está representando es un mensaje, está representando un mensaje claro. Este gabinete representa el mensaje de una nueva era en el MAS, del MAS un 2.0, un MAS que plantea una renovación prácticamente total de cuadros. No hay ningún exministro del presidente Morales, por ejemplo, y existen muchos profesionales y líderes jóvenes que, si bien sí estuvieron en la gestión pública, nunca asumieron un cargo de primera línea. Entonces, este primer mensaje lo que busca es plantear una diferencia, ¿no? Y plantear una nueva era en el marco de la misma narrativa política, del mismo proyecto político, ¿no? Pero plantear una nueva era con diferencias con la anterior que liderizaba el expresidente Morales. Entonces creo que este es un primer mensaje muy fuerte que se está planteando a partir de esta constitución de un gabinete que presenta sí pluralidad, presenta profesionales jóvenes, pero lo que no presenta es, por ejemplo, algunos rostros o ninguno de los rostros del pasado en algunas carteras que son centrales, ¿no? Entonces yo creo que este es un primer elemento que vale la pena tener muy en cuenta y que está dejando un mensaje claro de lo que va a buscar el nuevo presidente Arce, el vicepresidente Choquehuanca, generando una diferencia entre la era Evo y esta segunda era del MAS en el poder, con Luis Arce y David Choquehuanca a la cabeza. Escuchemos la posición del ex senador Omar Aguilar. Señor Aguilar, gracias por estar con nosotros en Levántate Bolivia. ¿Cuál es su lectura, una vez conocidos los nombres de las nuevas cabezas de Estado? Martín, muy buenos días, agradecido como siempre por la invitación. Saludo cordial a todos los televidentes de Cadena. Lo primero, difícil tarea para nuestro presidente Luis Arce, David Choquehuanca, pero finalmente el día de ayer se conoció ya los nombres de los primeros 16 ministros, entre hombres, mayoritariamente hombres, 3 mujeres, un gabinete ministerial estrictamente técnico. No es fácil conseguir técnicos y tal vez que también tengan alguna experiencia política. Siempre se ha buscado en política que tengan la parte técnica, pero que también tengan visión política. En todo caso, ya el presidente ha anunciado, lo primero que les ha pedido es austeridad. Lamentablemente el gobierno pasado nos ha dejado en una crisis profunda en todos los ministerios, por ello ya ha pedido que se pueda elevar informes respecto a la situación, el diagnóstico de todos los ministerios, y reitero, creo que es un ministerio que le va a aportar, que le va a coadyuvar, que le va a colaborar en los objetivos que el presidente Luis Arce se ha planteado en la campaña, en los objetivos y los retos de recuperar la economía a la brevedad posible, en los objetivos y promesas que ha hecho para, obviamente, tener una atención inmediata también en el tema de salud, y eso pasa por recursos económicos. Así que seguramente, como todos los bolivianos, esperanzados, confiados en este gabinete, que sí vamos a poder salir adelante para bien de todos los bolivianos. Ahora, teniendo en cuenta que Luis Arce fue uno de los ministros que más tiempo estuvo en la cartera de Estado, difícil tarea además en la cartera económica, también requería quizás puntales especiales para conformar este nuevo gabinete, y lo hizo con una mezcla de juventud pero experiencia técnica. Ese también es un mensaje que cómo se debe tomar desde el lado de la sociedad, Carlos. Evidentemente hay otro mensaje ahí importante,
Porque, a ver, un gabinete tiene que resolver contextos distintos, ¿no? Y es evidente que había un contexto distinto el 2006, un contexto distinto el 2009, un contexto distinto el 2014 y hoy, el 2020, a partir de una crisis política, de una crisis en salud, de una crisis económica muy compleja, hay un contexto distinto y también hay una sociedad distinta que tiene dinámicas distintas, que ha cambiado muchísimo en 14 años. En esa lógica, hay esta otra mirada de gabinete que también expresa la esencia seguramente de lo que quieren el presidente Arce, el vicepresidente Choquehuanca en su gobierno, ¿no? Recordemos que en la gestión del expresidente Morales había una línea que decía que los ministros debían ser políticos y debían tener experiencia política y complementarse con los viceministros, los directores, los gerentes que por ahí que tenían un perfil más técnico, ¿no? Hoy vemos que más bien estos técnicos que se han formado durante mucho tiempo, en algunos casos muchos son de muchísima cercanía, por ejemplo del presidente Arce, hoy están ocupando una cartera de ministros y al ser ministros inevitablemente van a tener también que jugar un rol político, ¿no? Entonces habrá que ver cómo se configuran los viceministerios, las direcciones, para ver si ahí también hay un equilibrio con algunos rostros de más experiencia política, porque hoy la crisis que tiene que afrontar Bolivia, si bien es en términos económicos, es en términos sanitarios compleja, también es en términos políticos y requiere la construcción de diálogos, de consensos para poder salir adelante. Qué difícil situación debe ser, senador Aguilar, tener que enfrentar también a la presión social. Varias agrupaciones sociales se han manifestado incluso con descontento desde el alto en comunidades, pidiendo, exigiendo cuotas de poder. Esa es una situación también que la tiene que manejar y delicadamente el presidente Arce. Mire, yo considero que este primer gabinete, gabinete de ministros del presidente Arce, va a ser, yo creo que la etapa más dura. Es decir, estamos saliendo de una crisis y no va a ser fácil salir de esta crisis económica, de la crisis sanitaria. Yo en todo caso pedirles, seguramente muchos departamentos, en especial el Alto, quisieran tener alguna participación. No se trata de un coteo, se trata en este momento de salvar el país. El bien mayor está en este momento y es en este momento salvar el país. Por tanto, de acuerdo a la atribución constitucional privativa del presidente, en este caso esa atribución de nombrar, se ha nombrado gente que obviamente tiene militancia en el movimiento del socialismo, ahí no podíamos discrepar. Segundo, gente con experiencia. Si usted ve el currículo, absolutamente todos los ministros son profesionales que han cursado las aulas de la Gabriel Zené Moreno, de San Simón o de la Universidad de San Andrés. Por tanto, hay también la combinación, es decir, hay jóvenes que están ahí, lo que no necesariamente significa que no tengan experiencia, es decir, son jóvenes que tienen maestría, son jóvenes que han cursado universidad, son jóvenes que tienen experiencia técnica, pero también experiencia política. Esa combinación, reitero, no es fácil conseguir y creo que Arce ha optado por lo técnico. Por tanto, habrá que confiar no solamente en la militancia, habrá que esperar los resultados. Nosotros tenemos mucha fe en que sí se va a llevar adelante, principalmente, reitero, el tema de la crisis económica y la crisis sanitaria. En la medida de que los ministros vayan mostrando señales de que se va a trabajar bien, en la medida de que los ministros vayan respondiendo a las demandas al pueblo, por supuesto que estas demandas de los sectores sociales se van a ir calmando de poco. Más allá de las presiones de organizaciones sociales que se han dado ayer incluso en Plaza Murillo, en inmediaciones del kilómetro cero, está también la fuerte presencia de Evo Morales, que ya está en territorio nacional. Carlos, ¿esto es algo que va a tener que distanciar al presidente Arce de esa fuerte presencia de imagen política de Evo Morales? Evidentemente, Martín, y yo creo que ha habido mensajes muy claros en que hay una separación entre el gobierno, ¿no?, sin que haya ningún tipo de conflicto, ¿no?, pero sí se está separando el gobierno de la parte política del presidente, ¿no? En los discursos, por ejemplo, del día domingo, no ha sido parte central el expresidente Morales. Algunos esperábamos que por ahí podía haber estado presente el presidente Arce recibiendo a el expresidente Morales, pero estuvo preparando su gabinete, entonces también mostró que hay una gestión autónoma del gobierno, ¿no? Y va a ser importante también en términos internos
y entendiendo que el MAS es un conglomerado muy plural de organizaciones sociales, indígenas, campesinas, de ciudades, del mundo rural, también hay que entender esa complejidad que va a ser importante también administrar al interior de esa fuerza política que hoy está gobernando, ¿no? Seguramente sí hay momentos y hay fricciones, pero también por el bien del país esperamos que esas fricciones puedan resolverse a través del diálogo interno para construir un gobierno fuerte, porque hoy si le va bien al gobierno nos va a ir bien a todos, y ese es el deseo que todos tenemos, ¿no? Senador Aguilar, usted que es un hombre vinculado al movimiento al socialismo, se mencionaba que incluso la lista de estos ministros fue enviada desde el ingreso de la Argentina de Evo Morales. ¿Algo así pasa todavía dentro de las filas del movimiento al socialismo? No, en absoluto. Evo Morales el día de ayer ha ingresado al país, por supuesto agradecido siempre con Argentina, con el pueblo argentino, con su presidente Alberto Fernández, que prácticamente tuvo el gesto de dejarlo hasta el punto fronterizo de Villazón, recibido por mucha gente. Él en su primera alocución hizo mención justamente al tema del gabinete. Dijo: yo voy a dejar que Luis Arce, le ha dicho que banca en su autónoma decisión, ellos decidan quiénes le van a acompañar, va a ser su próxima familia, va a tener que trabajar día y noche en favor del país. Por tanto, Morales no se ha metido ni se va a meter en absoluto en las decisiones que vaya a tomar Luis Arce y su gabinete. Obviamente pensar que no va a tener ninguna relación es absurda. Y yo creo que Evo Morales va a terminar siendo de alguna manera consejero en algunos temas, pero de ahí a meterse a las decisiones de Luis Arce, él mismo lo ha mencionado, él se va a dedicar estrictamente a la parte orgánica del instrumento político, del movimiento al socialismo, se va a dedicar a constantes reuniones con las organizaciones sociales en los 9 departamentos. Él va a estar fuerte en la campaña de lo que va a significar. Ya seguramente hoy vamos a conocer ya el calendario electoral, y entiendo que va a ser el 7 de marzo las elecciones subnacionales, y obviamente él va a ser el jefe de campaña nuevamente en los 9 departamentos, así que Evo Morales se va a dedicar a la parte política, a la parte orgánica, y va a dejar que Luis Arce y David Choquehuanca decidan finalmente los destinos del país, decidan quiénes van a ser sus acompañantes, sus ministros, pero por supuesto, al igual que todos, Evo Morales también lo ha dicho, lo que queremos es un reencuentro entre los bolivianos y necesitamos reactivar la economía para seguramente llegar a esos 42.000 millones que hemos llegado, seguramente en los próximos años superar la barrera de los $60.000 millones de presupuesto, que va a ser en favor de todos los bolivianos. Y la última consulta para ambos: ¿cuánto tiempo será prudente dar a las nuevas autoridades para ya entender y hacer un análisis de cómo están avanzando esas diferentes carteras? Carlos. Considero, Martín, que hay una tarea que ayer se ha planteado tácitamente por parte del presidente, de hacer inmediatamente un diagnóstico. Y esperamos que la próxima semana ya pueda plantear al menos algunas de las medidas, ¿no?, ante la crisis que está viviendo Bolivia, ¿no? Hasta el momento no hemos escuchado cuáles son las medidas que se van a tomar, entendiendo que recién se ha posesionado el presidente, pero sí entendiendo también la complejidad del contexto. Se espera que ya la próxima semana se brinden señales claras de cómo se va a avanzar en la economía, cómo se va a avanzar en la salud, a partir de este diagnóstico que lo van a trabajar seguramente en estos días el nuevo gabinete ministerial. Diputado Aguilar, senador Aguilar, perdón, ¿cuánto tiempo debería dársele a estas nuevas cabezas de carteras de Estado para ya sentir el trabajo que merece el país en un momento de crisis? Bueno, Martín, creo que tenemos un presidente de lujo, ¿no? Ex ministro de la cartera de Economía, 12 años de ministro. Por supuesto que el Ministerio de Economía y Finanzas va a tener que tener una coordinación constante y permanente con el presidente Arce. En los próximos días, la próxima semana, seguramente ya se van a anunciar las primeras medidas económicas para reactivar la economía del país. En los próximos días también ya se va seguramente a oficializar algo que Luis Arce lo dijo, es inyectar recursos económicos a través de estos 1.000 bolivianos de bono contra el hambre, que por supuesto, estando ya inclusive cercanos a fin de año, las fiestas de fin de año, le va a servir a todas las familias bolivianas. Por supuesto que todas estas medidas económicas que se vayan anunciando seguramente paulatinamente le van a dar tranquilidad a la población boliviana, le van a dar la seguridad de que sí vamos a reactivar la economía, porque es la preocupación
de todos, desde los obreros, desde los campesinos, desde los agricultores, desde los empresarios, desde los transportistas, gremiales, absolutamente todos están preocupados cuáles van a ser las medidas que el gobierno de Luis Arce va a adoptar para reactivar la economía. Así que vamos a estar expectantes, más que seguro que ya en los próximos días, reitero, las próximas semanas se van a anunciar las medidas económicas para reactivar la economía del país. Carlos Saavedra, Omar Aguilar nos han acompañado haciendo el análisis de las 16 nuevas autoridades que acompañan al presidente Luis Arce en las carteras de Estado.